En esta clase aprenderemos un poco sobre lo que es la fuerza. Espero que sea de su agrado y comprensión, así que vamos a iniciar, o voy a iniciar dando a conocer algunos datos sobre la fuerza, algunos datos que nos podrían interesar de una manera general. Y es que la fuerza, o para que la fuerza ocurra, se necesitan dos objetos, uno actuando sobre otro. Y la fuerza también tiene una de las características que es que se mide como un vector, es decir, es una magnitud vectorial, ya que tiene que tener un sentido, una dirección, un punto de origen que representarían a la fuerza en alguna dirección o que actúa sobre algún objeto. Otra de las características de la fuerza, o otro de los datos interesantes de la fuerza, es que para medirla se ha inventado un aparato que se llama dinamómetro, un aparato que sirve para medir la fuerza tanto en newton como en kilogramos de fuerza. Y todas las fuerzas pueden ocurrir de una manera tanto interna como externa en un objeto. También las fuerzas pueden producir deformaciones en algún objeto, cambiando la forma, cambiando la manera en la cual está compuesta su materia. Y también pueden hacer que un objeto se mueva o cambie de reposo a movimiento o de movimiento a reposo, ya que al actuar la fuerza sobre algo que está en movimiento puede hacer que esté tanto como que acelere, dependiendo de la manera en que se mueva o se actúe sobre la fuerza, como que se detenga, ya que si actúa de una manera contraria a la fuerza sobre él. Entonces nosotros debemos de entender en primer lugar estos aspectos generales de la fuerza y luego vamos a conocer un poco más sobre lo que es directamente la fuerza y las características de esta. Debemos entender que la fuerza, como decíamos, se representa con vectores, ya que esta es la principal o la primera característica de la fuerza. Las características entonces serían en primer lugar que la fuerza tiene una magnitud, dirección y sentido como un vector. Sentido y además posee un punto de origen. Otra de las características sería que la fuerza ocurre en dos direcciones, es decir, cuando nosotros efectuamos fuerza sobre algo, este objeto también nos devuelve la fuerza que nosotros estamos efectuando sobre él. Ocurre en dos direcciones. Y el ejemplo era que, por ejemplo, al presionar una pared, al poner nuestra mano sobre una pared, esta sería la fuerza de acción que nosotros efectuamos sobre un objeto. Pero que la fuerza de reacción sería la resistencia que oponga esta pared sobre nuestra mano. Entonces tenemos que la fuerza ocurre en dos direcciones. Una fuerza de acción, que sería la que se realiza en primer lugar, y una fuerza de reacción, que sería la que devuelve el objeto sobre el cual se está realizando la fuerza. Otra de las características es que puede provocar deformaciones. Puede provocar deformaciones. Es decir, si nosotros tomamos algún objeto sobre el cual presionemos, podremos cambiar su forma. Y tenemos así lo que son las fuerzas de contacto, que es otra de las clasificaciones que pueden tener las fuerzas, y las fuerzas de acción a distancia. También podría ser que de acuerdo al punto de origen o la manera en la que se origina,
debido a la naturaleza de las fuerzas, se pueden clasificar de otras formas. Tendríamos entonces la fuerza gravitatoria, la fuerza que hace que sería la fuerza que influye entre los planetas y el Sol, entre la Tierra y los distintos elementos que la rodean, como los satélites, tanto naturales como artificiales, o esa misma fuerza que hace que a nosotros soltar algo, este objeto caiga. Es decir, la fuerza de gravedad estaría en este caso, que sería la misma fuerza que es la que actúa entre los planetas y el Sol, entre los satélites tanto naturales como artificiales y la Tierra. Tenemos también la fuerza electromagnética, que sería la que ocurre entre los imanes, como ya habíamos visto, la fuerza que hace que estos imanes sean atraídos el uno al otro, o esta misma fuerza que hace que sean atraídos por los metales. Y también estaría la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Y esta ocurriría entre los elementos de la composición atómica de los cuerpos. Es decir, la diferencia está en que la fuerza nuclear débil es aquella que ocurre en la transformación de los elementos y la fuerza nuclear fuerte es la que mantiene unidos a los elementos que existen en el núcleo de un átomo. Es decir, la fuerza nuclear fuerte mantiene unidos estos elementos, pero es limitada únicamente al núcleo de este mismo átomo. En cambio, la fuerza nuclear débil es la que ocurre en la transformación de los elementos. Es decir, cuando se consume un elemento, cuando se consumen los elementos que componen al Sol, por ejemplo, se está manifestando la fuerza nuclear débil, ya que esta es la que actuaría en la transformación de elementos. Tenemos entonces que las fuerzas, en función a la manera en la que se originan, se clasifican en fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. Y también podemos tomar, por ejemplo, una liga, estirarla, y esta cambiará de longitud. Su longitud va a cambiar, es decir, al nosotros aplicar fuerza sobre algo, podemos deformarlo. Lo mismo ocurre cuando tomamos, por ejemplo, plastilina, la podemos presionar y esta ha cambiado de forma. De esta manera es que se pueden producir distintas formas a partir de este producto. Y otro de los ejemplos sería que puede cambiar la posición de algo. Puede cambiar la posición de los cuerpos. En este caso sería tomando lo mismo, es decir, cuando se toma una pelota y se golpea, esta pelota se deforma, a la vez que también se mueve en el espacio. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de pelotas, con cualquier cosa que nosotros al tomarla y aplicar fuerza y queramos moverla y se deforme, nosotros estaremos también a la vez realizando estas dos actividades, es decir, cambiándola de forma y cambiándola de posición. Estas serían las principales características de la fuerza. La fuerza nosotros la podemos ver con las características o la forma en la cual actúa en nuestro medio, ya que nosotros no podemos ver directamente lo que es, pero sí lo que provoca o lo que produce en los cuerpos. Tenemos estas características y también vamos a ver entonces lo que serían las distintas fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo.
Y las fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo pueden ser unas fuerzas internas. Las fuerzas internas estarían representadas sobre todo lo que ocurre en el interior de algún objeto, es decir, aquello que ocurre en su composición, tanto molecular como los distintos elementos que pueden conformar algún objeto. Es decir, nosotros sabemos que un vehículo, por ejemplo, está compuesto por distintos metales, por distintos elementos que lo han formado, pero que también pueden actuar fuerzas externas, es decir, sería aquello que nosotros hagamos sobre eso, es decir, al empujar este vehículo, nosotros estaríamos aplicando fuerza, una fuerza de empuje, pero que también hay otras fuerzas actuando sobre él, que sería el peso del mismo vehículo, que sería la resistencia del suelo, que podría también de alguna manera influir, la resistencia del viento, que podría también influir. Entonces pueden haber fuerzas internas, tanto en la composición de los distintos elementos, y las fuerzas externas, que sería aquello que actúa sobre un cuerpo, ya sea provocado por el ser humano o provocado de alguna u otra manera sobre algún elemento. Entonces, estas serían las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Pueden ser fuerzas internas y pueden ser fuerzas externas. Y también se pueden clasificar en fuerzas de contacto. Y las fuerzas de contacto serían, por ejemplo, aquellas que ocurren al tocar o al presionar algo y al efectuar sobre él algún movimiento. Es decir, cuando nosotros empujamos, por ejemplo, un carro de supermercado, una carreta o algo para llevar objetos, estamos aplicando fuerza de contacto. Y las fuerzas en las que ya no se tocan los objetos, es decir, las fuerzas que actúan de una manera distinta, estas serían las fuerzas de acción a distancia. Estas fuerzas serían, por ejemplo, la fuerza que hace que la Tierra sea atraída por el Sol, las fuerzas que los imanes sean atraídos entre sí. Entonces tenemos que las fuerzas de acción a distancia serían aquellas que ocurren entre objetos que están separados, pero que aún así influyen uno sobre el otro. Tendríamos entonces estos dos imanes, que serían como los que están acá, ya que tienen la misma función, es decir, polos opuestos que se atraen. Y tenemos acá que al mantenerlos a una distancia, podemos sentir ya, o podríamos sentir ya, la manera en la que uno influye sobre el otro. Algo muy importante a aprender en cuanto a la fuerza es la forma en la que se mide. Tenemos acá una herramienta digital que nos permite medir la fuerza. Esta es una simulación de lo que se haría en este caso con el dinamómetro. Es decir, se colocan en dos objetos, uno en cada extremo del aparato, y este ya tiene las marcas de lo que em, son las medidas en newtons de la fuerza que se le aplicaría. En este caso acá nos mostraría cuáles serían las fuerzas relativas que nosotros haríamos. Esta únicamente es una herramienta de simulación que considero que es importante compartir, ya que nos permite entender cómo es que se mide. Es decir, el dinamómetro tiene marcas en las que ya van eh, calibradas los newtons que se le aplican al jalarlo del otro extremo. Es decir, acá se pondrían dos objetos para ver cuál es la fuerza que tendría uno sobre el otro. Así que aquí podemos ver cómo funciona un dinamómetro en línea. El enlace a esta página la dejaré en la descripción del video. Ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre el cálculo de fuerza. Y para ello necesitamos entender
cómo se llegó a calcular un newton o cómo se sabe que un newton es igual a la aceleración necesaria para mover un kilogramo a, a un metro por segundo al cuadrado. Es decir, ¿cómo es que llegamos a esto? Y es que este cálculo o estos cálculos están basados en las leyes de Newton. Recordemos que la primera ley de Newton nos decía que un objeto permanecerá en reposo o su movimiento no cambiará si sobre este no actúa algo más. Y ese algo más que actúa sobre un cuerpo es la fuerza, por lo que nosotros hemos visto que, que actúa sobre los movimientos provocando reposo, provocando movimiento, provocando que se deforme algo. Ese algo actúa sobre un cuerpo. Y de ahí se llega a la segunda ley de Newton. En esta ocasión no veremos diagramas de cuerpo libre, que sería la manera en la cual se representan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, pero sí vamos a tratar de entender cómo es que se calcula esto, ya que la segunda ley de Newton nos decía que la fuerza neta es proporcional a la aceleración que un objeto adquiere. Es decir, que a mayor fuerza, un objeto se moverá con mayor aceleración. Nosotros podemos empujar algo y si le aplicamos más fuerza, más rápido irá, ya que la aceleración que adquiere aumenta. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo y nos dice así, dice, ¿qué fuerza es la que actúa sobre un cuerpo de masa de 7.5 kilogramos si le produce una aceleración de 3.87 metros por segundo al cuadrado? Tenemos los primeros datos que nos dan, o los datos que nos dan, que son los siguientes. Nos preguntan la fuerza que se necesita para mover un cuerpo de masa de 7.5 kilogramos con una aceleración de 3.87 metros por segundo al cuadrado. Tenemos entonces ya estos datos y debemos de encontrar la fuerza. Sabemos que un newton es igual a la fuerza necesaria para mover un kilogramo por un metro por segundo. Y tendríamos también que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Entonces, de la segunda ley de Newton, nosotros obtenemos la fórmula que vamos a utilizar en este caso, que es fuerza es igual a masa por aceleración, que era lo que teníamos acá. Fuerza de un newton es igual a la masa de un kilogramo por la aceleración, que es un metro por segundo cuadrado. Entonces, ya que ya tenemos esto, podemos calcular la fuerza que nos necesita para realizar esto. Y la fuerza quedaría así. Fuerza es igual a 7.5 kilogramos por 3.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí es 3.87. 3.87 metros por segundo al cuadrado, que era lo que estaba acá. 3.87 metros por segundo al cuadrado por 7.5 kilogramos. Y el resultado es 29.02. Entonces, sabemos que la fuerza es igual a 29.02. Y como ya habíamos visto que la fuerza se medía en newtons, entonces escribimos newtons acá, 29.02 newtons. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo y dice así, sabiendo que el peso W es la fuerza con la cual cualquier cuerpo es atraído por la gravedad, calcula el peso de un cuerpo en la Tierra cuya masa es de 10.2 kilogramos. Y aquí nos dan a conocer algo importante, y es que el peso y la masa no son lo mismo.
al momento de nosotros utilizarlas en física. Quizás en nuestro diario vivir se ve como algo igual, pero a nosotros estar estudiando física debemos entender esto, que el peso sería la fuerza con la que un cuerpo es atraído a la Tierra y la masa sería la composición que este cuerpo puede tener. Acá nos dan los datos, si es, o nos dan únicamente un dato, que sería que la masa de este cuerpo es de 10.2 kilogramos. Masa es igual a 10.2 kilogramos. Y se nos dice que la fuerza con la que es atraído es por la gravedad. Entonces, ya que se nos dice que es la gravedad, debemos entender que la gravedad va a ser igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta sería la aceleración que este cuerpo va a tener. Entonces, como lo que nosotros tenemos que calcular es el peso, lo que se hace es tomarlo con la misma fórmula de la fuerza, ya que sabemos que nos dice que el peso es la fuerza con la que el cuerpo es atraído a la Tierra. Entonces, tenemos que el peso, que se representa con una W, es igual a 10.2 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. El peso, entonces, va a ser igual a 10.2 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. 10.2 por 9.8 es 99.96. 99.96 aquí serían newtons. El peso es igual a 99.96 newtons. Así nos quedaría la respuesta. Es decir, la pregunta era, o lo que se nos cuestionaba era calcular el peso del cuerpo en la Tierra, cuya masa es de 10.2 kilogramos. Entonces sabíamos que a pesar de que un cuerpo podría estar en reposo, hay fuerzas que actúan sobre él. En este caso sería la fuerza de la gravedad actuando sobre un cuerpo de 10.2 kilogramos a una aceleración de la gravedad que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, le daría un peso a una fuerza o la fuerza de gravedad actuando sobre él de 99.96 newtons. Entonces, vamos ahora con el tercer ejemplo que dice, ¿cuál es la masa de un objeto al que una fuerza de 3.75 newtons se le produce una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado? En este caso nos dan la fuerza que actúa sobre el cuerpo, que es de 3.75 newtons, y la aceleración que esta fuerza hace sobre el cuerpo, que es de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ahora lo que nosotros debemos calcular es la masa. Sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso ya tenemos como dato la fuerza, ya tenemos como dato también la aceleración, con lo cual lo que debemos hacer es despejar, en este caso, m de acá. Lo que se hace es dividir todo por a, y como dividimos todo por a, obtenemos que la fuerza entre la aceleración es igual a la masa, porque acá teníamos m multiplicado con a dividido entre a. Entonces, como es una multiplicación la que tenemos, podemos reducirlo de esta forma, eliminando la aceleración de este lado y obtendríamos que fuerza entre la aceleración es igual a la masa. Como ya sabemos esto, nosotros podemos hacer que la fuerza
dividida la aceleración sea igual a lo que se nos pide en el ejemplo. Entonces tenemos que 3.75 newtons dividido entre 5 metros por segundo al cuadrado es igual a la masa de este cuerpo. Debemos también recordar que un newton era representado por la multiplicación de kilogramos por metros por segundo al cuadrado, que sería de esta forma, para saber cómo es que nos queda en kilogramos. Será kilogramos por metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Entonces, esto nosotros lo obtuvimos de que la definición nos decía que un newton es igual a la fuerza que se necesita para mover un kilogramo a un metro por segundo al cuadrado de aceleración. Entonces, ya que tenemos esto y sabemos que podemos reducir esto de ambos lados, el resultado nos va a quedar en kilogramos. 3.75 dividido a 5 y la respuesta es 0.75 kilogramos. De esta manera sabemos que el cuerpo que es movido con una fuerza de 3.75 newtons obtiene una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado porque únicamente obtiene una masa de 0.75 kilogramos. Es de esta manera como he tratado de explicarles lo que es la fuerza en cuanto a la física, viéndolo como un fenómeno físico. Así que espero que la explicación haya sido de su comprensión. Y como una manera de terminar, vamos a resumir lo que vimos en el anterior video. Y es que la fuerza se mide como una magnitud vectorial. Y es por eso que se representa de esta manera como un vector. También las fuerzas que actúan sobre un cuerpo pueden ser tanto fuerzas internas como fuerzas externas. Así que hemos visto ya cómo es que la manera y la composición de un cuerpo puede actuar sobre ese mismo cuerpo y cómo algo externo puede actuar sobre él también. También pueden clasificarse, como decía acá, en fuerzas de contacto y fuerzas de acción a distancia. Y teníamos también que las fuerzas en función de su origen se han clasificado en fuerza gravitatoria, que era la relacionada a la fuerza de gravedad, a la interacción de los planetas, de la masa de los planetas, y la fuerza electromagnética, que es la relacionada al magnetismo y a la manera en la cual interactúan los imanes con la fuerza electromagnética como tal. Teníamos la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, siendo la fuerza nuclear fuerte la que mantiene unidos a los elementos del núcleo de un átomo y la fuerza nuclear débil aquella que se manifiesta en la transformación de las partículas o los átomos. Y también habíamos calculado algunos ejemplos sobre la fuerza, y esto tomándolo por la segunda ley de Newton. Es importante entonces seguir con el estudio de la primera, segunda y tercera ley de Newton, que sería lo que vendría más adelante de acuerdo a estos temas, pero esta es únicamente una introducción a ello. Es decir, teníamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y por eso fue que pudimos realizar algunos cálculos. Tuvimos también que la fuerza dividido entre la aceleración era igual a la masa. Otro cálculo que también hicimos con un ejemplo. De esta manera nosotros pudimos obtener las respuestas a algunos ejemplos que planteamos. Y también entonces van a dejar planteados algunos ejercicios que al hacerlos podrían ayudar a seguir ejercitando estos cálculos. Así que espero que el video sea de su agrado y que la explicación le haya servido a quien vea este video para entender sobre lo que es la fuerza.